Ya saben que si escuchan ruido de fondo es porque vivo en una casa Polly Pocket y hay gente más allá viendo la tele y más allá hablando y tal. En fin. Hola a todos, bienvenidos a esta noche de extrañas leyendas. Como les comentaba, no solamente se puede poseer a una persona, sino también un objeto o incluso un lugar. A estos lugares normalmente se les dice lugares embrujados porque no solamente se posesionan de él espectros o demonios, sino también pueden ser lugares en donde permanece un cierto eco de algo que fue. Pero bueno, antes de entrar en materia, para mis amigos jalapeños, aquí va esto. Cuando Jalapa era todavía un poblado, sucedió un hecho alarmante que muchas personas recuerdan, pues es sin duda un evento que vino a conmocionar a todo el pueblo. Esta historia fue transmitida de generación en generación. Juan Tepac, honrado campesino que vivía en las afueras, se encaminó preocupado a la catedral para pedirle al sacerdote que lo ayudara, para acompañarlo a su casa con el fin de bendecirla. Él decía que su casa estaba embrujada. El cura le preguntó a Juan más detalles acerca de lo que ocurría y el hombre respondió que en su milpa había un montón de piedras donde se escuchaba por las noches impresionantes quejidos. La gente que por allí pasaba se espantaba y aseguraba que los gemidos los perseguían por largo rato. También le comentó al religioso que se veían sombras monstruosas saliendo entre las piedras. El padre acompañó afligido a Juan hasta su casa y cuando entró empezó a rezar y echar agua bendita por todos lados. Al salir se acercó a las piedras y las roció abundantemente. De pronto estas piedras se apartaron con un gran estruendo, dejando ver a un ser diabólico al que le brillaban ojos como brasas y tenía el cuerpo cubierto de pelo negro. El párroco se quitó con rapidez el cordón de la sotana y golpeó iracundo a la bestia. En esos instantes, la horrorosa criatura maldijo fuertemente con voz de mujer. «Jalapa morirá por agua», y desapareció metiéndose entre las rocas para nunca más volver a ser visto. ¡Qué cosas! ¿Seguimos asustando a la gente de Jalapa? Cuenta una de las leyendas de Jalapa que a principios del siglo XIX un joven de buenos modales y de recatado aspecto llegó al poblado para brindar sus servicios sacerdotales. Los feligreses recibieron con gusto su llegada, pues hacía unos meses que ningún sacerdote aceptaba la invitación a dirigir la pequeña capilla que ellos mismos habían construido. Una mañana, mientras se preparaba a oficiar la misa dominical, el joven sacerdote vio ingresar a la parroquia a una chiquilla de sonrisa radiante de unos 12 años de edad. De inmediato sintió una fuerte atracción hacia ella y no pudo, muy a su pesar, evitar estar contemplando embelesado la belleza de la niña. Con el paso del tiempo, aquella niña que llevaba de nombre Carmen se convirtió en su gran obsesión y en un amor prohibido que deshonraba sus deberes eclesiásticos y su juramento a Dios. Cuando Carmen cumplió los 17 años, su belleza se había acentuado todavía más, tanto que provocaba suspiros entre los mismos lugareños que no habían logrado conquistar el corazón de la bella señorita. Sin embargo, un día, durante una fiesta que cubría las calles de Jalapa, Carmen conoció a un joven español proveniente de una distinguida familia, quien de inmediato le robó el corazón. Al paso del tiempo, el breve pero feliz noviazgo entre esta joven y su fiel enamorado los llevó a tomar la decisión de unir sus vidas en sagrado matrimonio. Carmen, entusiasmada por la noticia, se dirigió al cura de la parroquia para solicitarle que él fuera quien oficiara la misa. El sacerdote, indignado, cegado por unos celos atroces, intentó convencerla de que su prometido era un hombre poco digno de confianza. Carmen tomó las palabras del sacerdote como un insulto y llorando se retiró de la capilla.
Todo esto mientras que el corazón del clérigo sucumbía a su desdicha. Días después, durante una tarde oscura que presagiaba la llegada de una gran tormenta, Carmen, como de costumbre, acudió a la parroquia para confesarse. El sacerdote la recibió malhumorado y cumplió de mala gana el rito de la confesión, cuando de repente y en un ataque de locura se abalanzó contra Carmen e intentó besarla. Anonadada, Carmen sintió que el mundo se le venía encima y no pudo evitar que el clérigo se propasara con ella. Sobreponiéndose a la primera impresión y sacando fuerzas de la flaqueza, Carmen luchó para evitar que el clérigo llegara tan lejos como a mancillar su honor. Mientras forcejeaban como bestias salvajes, las fuerzas de Carmen se escabullían envueltas en llantos y súplicas que el malvado clérigo no escuchaba, y él consiguió satisfacer sus bajos instintos, mientras que Carmen se hundía en una desesperación infinita, mezcla de horror y vergüenza. En ese instante el cura maldito comenzó a estrangular a la inocente criatura, cuyos débiles gritos fueron apagados por los truenos y relámpagos que como latigazos azotaban con furia los cerros y las colinas. El cielo se inundó con una lluvia infinita que parecía un llanto desconsolado sobre la ciudad de Jalapa. Una vez que Carmen entregó a Dios su último suspiro, el clérigo se detuvo. De pronto salió de ella, se llevó las manos a la cabeza y, presa de un horror infinito, sintió como la culpa lo embargaba, lo atormentaba, y en ese preciso instante corrió a lo alto del campanario y, pidiendo perdón a Dios, se arrojó al vacío. También él estaba vacío. Al día siguiente la noticia de la desgracia hizo eco en toda Jalapa. Los incrédulos habitantes dieron cristiana sepultura a Carmen y al hombre que le arrebató la vida. El tiempo borró los recuerdos y, sin embargo, dice la leyenda que cada vez que la lluvia arrecia en los poblados de Jalapa y los truenos iluminan las oscuras noches, se pueden observar, si se mira con atención, dos siluetas que forcejean en la oscuridad de aquella parroquia condenada por toda la eternidad gracias a esos malos oficios del diablo. Eso es lo que se dice, una de las muchas leyendas que hay en Jalapa. Y bueno, hablando de casas embrujadas propiamente, esta es una nota de Al Calor Político de el 2012. La tarde de este jueves 3 de agosto, en el interior de una casa abandonada ubicada en el céntrico callejón de Rojas, precisamente a un costado del Palacio Municipal, fueron hallados restos de una osamenta humana, lo que provocó la movilización de las corporaciones policíacas. El hallazgo fue hecho a las 18 horas por la señora Arcelia Cázares, vecina del callejón de Rojas, al pasar frente a la casa deshabitada desde hace varios años, marcada con el número 7. Le llamó la atención que la puerta principal estuviera abierta. Dijo que le entró curiosidad y en compañía de otra persona decidieron entrar a la casa abandonada. Al caminar en el interior pasaron al cuarto de servicio y grande fue su sorpresa que una colchoneta tendida estaba y encima un cráneo humano. Asustada ella y sus acompañantes decidieron salir rápidamente de la casa y dar parte a la policía. Al lugar llegaron elementos de seguridad pública que confirmaron el hallazgo y solicitaron la presencia del Ministerio Público. En el mismo lugar, las autoridades ministeriales encontraron parte de huesos, al parecer costillas, que fueron levantados y trasladados al servicio forense. A simple vista, el cráneo presenta un corte como el que se realiza en las necrocirugías, por lo que no se descarta que los restos fueran utilizados por algún paciente de medicina. Por otra parte, la casa al parecer es propiedad de un notario que radica en la ciudad de Orizaba y el domicilio tiene aproximadamente 20 años de estar deshabitado. Los vecinos creen que en ese domicilio espantan, pues escuchan ruidos raros por las noches como si arrastraran algunos objetos. Por si quieren ir al Callejón de Rojas, es la casa número 7, entren muy de noche para que el espanto sea así tremendo, ¿no?
Sobre todo vayan un poco sugestionados pensando en que los van a espantar todo el tiempo, porque si no a lo mejor no funciona y no tiene tanto chiste. También está la herradura, ¿no? El rancho La Herradura, que ahí dicen que pasan muchas cosas muy feas. A ver si alguno de mis amigos jalapeños ve esto después y sabe, escriban en los comentarios qué es lo que pasa en la herradura. O luego investigaré yo. Ahora me quedé con la duda. Pero bueno, vámonos de Jalapita, vámonos a un lugar más cercano a donde yo estoy, por ejemplo, Boca del Río. En Boca del Río está la Casa del Diablo y está en el Estero. Eh, es una anécdota que se cuenta y se las leo. ¿Qué es lo más cabrón que te ha pasado en la vida? Me preguntó Jorge. Estábamos en la fiesta de cumpleaños de Aarón, en el balcón de su sala. Acababan de dar las 4 de la mañana. Un norte ligero alborotaba las palmeras de la costera, visibles al igual que los fierros de las gradas del carnaval ya instaladas desde enero por encima de los tejados de la colonia Flores Magón. Lo más cabrón que me haya pasado, repetí para ganar tiempo. Yo tenía 24 años en aquel entonces. Lo más cabrón que me había pasado era la pelea que tuvimos mi padre y yo antes de que me largara para siempre de su casa. Era el 2005 y solo quedábamos él y yo en Veracruz. Julio estudiaba en Ensenada y mamá, digamos que estaba de vacaciones indefinidas en el norte del país. Desde donde telefoneaba allá de vez en cuando para platicar, pues cosas que cada vez tenían menos sentido porque no había tanta interacción. Papá ya se había deshecho de las cosas de mamá, su ropa, sus papeles, sus perfumes, metió todo en bolsas de basura y las sacó a la calle. No dejó de echar fiesta desde entonces. Yo era la que trabajaba para comer y pagarme la carrera. Pero ¿qué caso tenía contarle eso a un muchacho al que apenas conocía? Una cosa era que me dejara dar sorbos a su cerveza y que me mirara con ojos negros bellamente entornados, y otra contarle cómo aquella última pelea yo había amenazado a mi padre con su propia arma. No sé. La verdad es que no sé qué respondí al final, presionada por aquellos ojos penetrantes y somnolientos. Intuí que su respuesta sería mejor que la mía, pero algo pasó. Algo irrumpió nuestro diálogo en el balcón. Jorge no me contó la cosa más cabrona que le había pasado, sino 3 meses después, cuando tuvimos nuestra primera cita. Él llevaba 2 caguamas encima cuando yo llegué al bar. Tardé un poco y estaba mojada por la lluvia. Me senté en la mesa que eligió sobre la acera. Corría un viento tibio que me secó rápidamente. Lo dejé guiar la conversación porque la verdad, a 3 meses de la fiesta de Aarón, no lograba recordar su nombre de pila, solo su apodo del barrio, el Metálica. Esa noche, después de 2 litros más de cerveza, me contó por primera vez la historia de lo que le había pasado a él y a un grupo de amigos en la Casa del Diablo. Tardó algunas horas en hacerlo, en parte porque narró minuto a minuto sucesos que habían transcurrido hace casi una década, y también porque abundaba en extensas digresiones destinadas a explicarme detalles que yo ignoraba. El estilo de contar de Jorge me intrigaba. Entretejía de forma natural el relato directo sucedido con fragmentos de diálogos y ademanes aferrados a su cuerpo. 3 horas después, yo seguía muda y él llegaba a la desoladora conclusión de su historia. Para entonces yo ya estaba un poco enamorada de él. Tardé varios años en darme cuenta de que en realidad me había enamorado de sus relatos. El horror, como Jorge lo llamaba, comenzó un día de junio de 1990 con la llamada de su amiga Betty. «Oye, Jorge, vamos al estero». Por el auricular, Jorge podía escuchar las risitas de Evelia y de Jacqueline. El estero. Quieren ir a esa pinche casa de nuevo, pensó Jorge, y la modorra de las 4 de la tarde lo abandonó por completo. Ah, no puedo ir, no tengo dinero, les dijo, seco para desanimarlas. Anda, Jorge, nosotros te ponemos la botella. Jorge miró el rostro dormido de su abuela, su boca ligeramente abierta, las cobijas hasta la barbilla.
El teléfono estaba en el cuarto de la anciana, pero ella nunca escuchaba el timbre. Dormía hasta tarde porque se pasaba las noches en vela. Decía que la tía de Jorge, su hija fallecida años atrás, se le aparecía al pie de la cama y le movía las piernas. No tengo nada, ni para el autobús. No importa, nosotros te invitamos. Jorge tuvo ganas de hablarle de lo que vivía en la casa del Estero, pero no se atrevió. Ándale, no seas mamón, te esperamos aquí en Plaza Acuario. Y colgó el teléfono. Jorge marcó entonces el número de Tacho. Oye, carnal, fíjate que... Sí, ya me hablaron, cabrón. ¿Tú qué dices, vamos? Tacho permaneció en silencio y Jorge retorció el cordón del teléfono. Dejó a Tacho la decisión de ir o no. Tacho también estuvo ahí. Él vio las caras de los cadetes, pensó. Deseaba con toda el alma que Tacho se negara. Pues vamos a ver qué pasa, dijo Tacho después de un largo silencio. Resignado, Jorge colgó el aparato y fue a darse una ducha. No tenía prisa. Si las chicas realmente querían ir, bien podían esperarlo. Por la ventana del baño observó que el cielo se cubría de nubes negras y se alegró. Se vistió y salió de la casa sin despertar a su abuela. No había avanzado ni 10 metros cuando el aguacero comenzó a caer. Ahora ya no querrán ir. Es la excusa perfecta. Para cuando llegó a casa de Tacho la lluvia había cesado. Su amigo lo esperaba fumando bajo un árbol. ¿Nos vamos? Pues vamos. Sentía el corazón como exprimido por un puño mientras caminaba al sitio donde las chicas ya los esperaban. Las leyendas de la Casa del Diablo son muchas y nada originales. Combinan relatos del puerto con argumentos de películas de terror de los años 80. Entre sus muros en obra negra supuestamente tuvieron lugar asesinatos rituales y penaban espíritus chocarreros. Se decía, por ejemplo, que la construcción estuvo destinada a ser un hotel con restaurante en la última planta, pero que éste nunca pudo terminarse debido a que el vigilante mató a su familia entera y luego se suicidó. Sus almas, según la mítica porteña que relaciona las muertes violentas con la aparición de espíritus, penaban en ese sitio. Otra leyenda insistía en que esa casa era la sede de una secta satánica que realizaba oscuros ceremoniales en los sótanos, relato alimentado por la cercanía de la Casa del Diablo con el llamado Castillo de la Condesa de Malibran, un personaje a medias histórico y a medias mítico, considerado por los locales como una especie de Elizabeth Bathory. Asimismo, existía una tercera leyenda. La casa tenía 7 sótanos a los que se accedía por una escalera en el interior, y en el último, en el más profundo, moraba el mismísimo Satanás. Lo cierto era que la casa y el terreno, ubicados a orillas del río Jamapa, en una de las zonas de mayor plusvalía de Boca del Río, pertenecían a un empresario local que no estaba interesado en venderlo ni en rentarlo. Una verja de acero impedía el acceso a los curiosos. La mayor parte de adolescentes del puerto que buscaba un sitio para beber, drogarse o estimularse con un poco de sugestión de miedo y leyenda. La costumbre indicaba que uno debía entrar a la casa a través de la verja de hierro, sobornar al vigilante en turno y después recorrer uno a uno los 3 pisos aún en obra negra. El tiempo y el clima no ayudaban a la conservación de la casa, que en los años 90 carecía ya de ventanas y cuyos pisos estaban siempre tapizados de una espesa capa de hojas secas. Una ceiba parasitaba una de las esquinas del edificio y sus ramas invadían a partes la segunda planta. Jorge, por supuesto, escuchó de niño todos los rumores, pero jamás había entrado. Solamente había atisbado la casa por entre la maleza del estero, a bordo del autobús rumbo a Antón Lizardo. La oportunidad de visitar la casa llegó cuando tenía 15 años. La idea fue suya y con ello convenció a la pandilla de scouts a la que pertenecía para que lo acompañaran. Harían una expedición a la casa del diablo y escudriñarían todos sus misterios.
Entraron por un portal al primer piso. Recorrieron los cuartos oscuros y malolientes que parecían haber sido construidos bajo un diseño laberíntico. Entre risas nerviosas llegaron al segundo piso, el único lugar que realmente tenía apariencia de restaurante, con separaciones que distinguían una barra, una cocina y cuartos de baño. Todo estaba cubierto de hojas secas, excremento de roedores y cadáveres de lagartijas. Lo único extraño que encontraron fue en las habitaciones detrás de la barra un portal con marco de piedra que conducía a una escalera. Esta escalera descendía formando una espiral hacia la oscuridad. Ese día se marcharon porque no llevaban cuerdas, pero regresaron el domingo siguiente con piolas, linternas, tiras de halógeno, provisiones de comida y agua y una estrategia contra el pánico que el mismo Jorge había considerado necesario diseñar. Todos habían escuchado los rumores sobre la casa y era necesario que, en caso de que ocurriera algo fuera de lo común, permanecieran tranquilos, en calma, buscar que el pánico no los invadiera. Decidieron incluso el orden en el que descenderían. Primero el Puma, que a sus 19 años era considerado un verdadero adulto y por ello portaba el bastón de mando del clan. Luego bajarían Jorge, Adán y Lily. A Roxana le tocó quedarse afuera y vigilar el extremo de la cuerda con la que todos se unieron como exploradores alpinos para descender. La escalera apestaba a humedad y podredumbre. Los peldaños se desmoronaban bajo sus pies. Pronto necesitaron la luz y Puma ordenó: «¡Enciendan sus linternas!». Ninguna de las 4 linternas funcionó. «Pero si las probamos allá arriba», pensó Jorge, aunque se cuidó de decirlo en voz alta para no generar inquietud extra. Los chicos entonces sacaron las tiras de halógeno de sus bolsillos y fueron quebrándolas para obtener una luz verde, fluorescente, que apenas iluminaba el camino. Así descendieron unos 10 metros más. Hacía demasiado calor y el sudor traspasaba el tosco tejido de sus uniformes. Delante de Jorge, Puma tanteaba el terreno con el bastón de mando. Por detrás, Adán respiraba contra su nuca y a Liliana le castañaban los dientes. Jorge también sentía miedo, pero la flaqueza era algo que debía aprender a controlar, si es que quería ingresar al colegio militar cuando cumpliera los 18. Su sueño en aquel entonces era ingresar a la brigada de fusileros paracaidistas y hacer la carrera de las armas. Después, cuando ya fuera un soldado élite, desertaría del ejército y se uniría a la legión extranjera. A los 15 años ese era básicamente su plan de escapada de Veracruz. «Esperen», balbuceó Puma de pronto. Jorge chocó contra su espalda. «¿Qué pasa? Me acaban de quitar el bastón de las manos». Jorge respiró como pudo. Casi no había aire ahí adentro. «¿Cómo?». «¿Qué pasó?», lloriqueó Lily. A Puma se le quebró la voz y ya no quiso decir nada más. «Ya, esto es el pánico», pensó Jorge, el momento en que todo se lo lleva la chingada. Su pecho era un fuelle. Carraspeó hasta recobrar la voz y dio la orden de retroceder ante la mudez estupefacta del Puma. Subieron como cangrejos, hacia atrás. Nadie quería darle la espalda al foso de donde provenía el ruido de un bastón que golpeaba las paredes. Jorge respiraba con la boca abierta. Trataba de encontrar un ritmo en su respiración, de controlar sus latidos. Quizás solo es un drogadicto, un loquito de esos que se meten a drogar a las casas abandonadas. Pero ¿qué clase de loco viviría en aquel agujero? ¿Qué clase de cosa esperaría ahí en la oscuridad hedionda a que llegara alguien? Tuvo que concentrarse en no pensar, en tantear con los pies la rampa ascendente de las escaleras. Cuando lograron salir de ahí, se encontraron a Roxana llorando con la cabeza metida entre las rodillas. Durante varios minutos la chica no pudo hablar, solo le señalaba la cuerda con la que se habían amarrado a una columna cercana. La piola oficial de los Scouts, garantizada para soportar 1 tonelada de peso, estaba rota, reventada a pocos centímetros del nudo. «Vi que se tensó, como si la jalaran desde abajo», dijo la chica.
Pensé que se habían caído, que algo les pasaba. Comencé a jalarla y se reventó. La piel de sus manos estaba quemada por la fibra. Roxana había gritado sus nombres una y otra vez al pie de la escalera y como no le respondían, se hizo un ovillo y se dio al llanto. Lo raro era que en la oscuridad de las escaleras ellos no escucharon nada. Los scouts huyeron de la casa antes de que llegara el ocaso. El puma iba hasta adelante. Cuando atravesaron la reja, aún llevaba la navaja abierta en la mano. Este fue el primer antecedente del horror. Hubo un segundo, el asunto de los cadetes, ocurrido una semana antes de la llamada de Betty. Jorge no pudo evitar recordar ese último incidente mientras esperaba que Tacho, afuera de un tendajón en Boca del Río, Betty, Evelia y Jacqueline estaban adentro, comprando ron, sodas, cigarrillos, cosas para la excursión a la casa. Aguardaban de pie sobre la calle que conduce al puente que se alza sobre el río Jamapa, justo donde termina la ciudad de Boca del Río. Jorge miraba el puente. Ahí, del otro lado, la carretera se dividía en una encrucijada. Hacia la derecha se iba a Paso del Toro y la carretera antigua a Córdoba. Hacia la izquierda se iba a Antón Lizardo. Para llegar a la casa del diablo había que tomar el autobús a Antón Lizardo y pedir la parada nada más pasando el puente del Estero. Había que tomar una brecha que rodeaba el río y caminar unos 500 metros para llegar a la verja. Jorge tenía asco. Ni siquiera tenía ganas de fumar y mucho menos de beber. Pensaba que era un error regresar a esa casa después de lo que les había pasado el domingo anterior, cuando él, Tacho y Jacqueline visitaron la casa por invitación de Carla, una amiga en común. Aquella vez llegaron mucho más tarde. Eran casi las 7 de la noche y debieron caminar por la brecha guiados por la lamparita de bolsillo que llevaba Tacho. Carla y sus amigos ya estaban adentro y podían escuchar gritos y risas cuando cruzaron la verja. Entraron a la casa y comenzaron el recorrido para llegar al último piso. Los amigos de Carla se correteaban en la oscuridad. Todos eran cadetes de la academia de Antón Lizardo. Iban rapados y de civil porque era su día de permiso. Jorge trataba de distinguir la barra en la oscuridad cuando sintió que alguien lo tomó del cuello. Era uno de los cadetes. Llevaba una máscara de simio en el rostro y una pistola con la que le apuntó a Jorge. Los cadetes aullaron. —¡Quíteme esa cosa de la cara! —gritó Jorge. —Estamos jugando, pendejo. No tiene balas. Jorge hubiera querido matar al tipo e incluso pensó en sacar la navaja que siempre le llevaba consigo. Pero bueno, antes de que pudiera hacerle la señal a alguno de sus amigos, Jacqueline ya estaba en medio de ellos pidiéndoles que no se pelearan. Los cadetes bajaron al primer nivel y Jorge y su gente subieron a la azotea para mirar las luces de Boca del Río. Estuvieron un buen rato ahí charlando, calmándose, y cuando al fin bajaron para irse a su casa, se encontraron con que los amigos de Carla aún no se habían marchado. Estaban todos de pie junto al río, como formados para pasar revista, firmes. Tacho los apuntó con la linterna y estaban desencajados del susto. Carlita salió de la oscuridad para reclamarle a Jorge. —Coño, Jorge, si tienes algún pinche problema con mis amigos, díselo en sus caras, pero no estén con sus mamadas de aventarnos piedras desde allá arriba. El rostro pequeñito y agraciado de Carla se contraía casi de llanto. —¿De qué estás hablando? ¿Cuáles piedras? —No se hagan pendejos. Ahí estaban desde la ventana aventándonos un chingo de piedras. Y les enseñó un verdugón que manchaba de sangre su oreja. De nada sirvió que Jacqueline le jurara por Dios que ellos no habían sido. Nadie quiso creerles. Y Jorge partió de la casa del diablo jurando que jamás regresaría en su vida. Pero una semana después ahí estaba. Y era como si la casa pareciera saberlo, como si el pueblo entero de Boca del Río supiera a dónde se dirigían. Del otro lado de la avenida, plantada en medio de la acera, una indigente lo señaló a él y a Tacho y gritó: —¡Mírenlos! ¡Allá van! Los cabellos le caían en hilachas grasientas sobre el rostro, y reía mostrando una boca llena de agujeros negros.
Vete a la verga, maldijo Tacho, visiblemente angustiado, pero no dijo nada más. Jorge lo miró con insistencia. Quería que Tacho lo viera a los ojos y aceptara que esto era una mala idea. Él había estado también la semana anterior, él sabía lo de los cadetes, pero no dijo nada y hasta pareció ofendido cuando Jorge le sostuvo la mirada. El rostro flaco y ceñudo de Tacho era un reproche. Parecía decirle en silencio: no digas nada, de esas cosas nunca se habla. ¡Allá van! Seguía gritando la limosnera. ¡Qué pendejos! No le dijeron nada a las chicas. No se opusieron a subir al autobús ni a bajarse en la brecha de arena y conchas trituradas. Del lado derecho fluía el río, del lado izquierdo se alzaba la mansión blanca. De las terrazas de la casa asomaban las cabezas de 7 perros Doberman que los ladraban y mostraban sus colmillos. La verja de hierro estaba frente a ellos abierta. El sol aún quemaba y eran pasadas ya las 5 de la tarde. Jorge no paró de beber mientras contaba la historia. Hablaba sin parar durante algunos minutos y se detenía solo el tiempo suficiente para vaciar la mitad del vaso. Hacía gestos para no eructar frente a mí y luego reanudaba su relato. Yo no sabía qué pensar. No creía, como no creo ahora, en fantasmas, ni en aparecidos, ni en malas vibras, como la mayor parte del mundo. Las únicas experiencias inexplicables que había tenido pertenecían todas a un periodo de mi vida en el que chupé cartoncitos de ácido como si fueran mentas. El que Jorge llevara una playera roja con ictus cristiano en la espalda me dijo muchas cosas de la naturaleza de su relato. Creía en aquel momento saber hacia dónde se dirigía. A un lado de la reja, continuó, crecía una maraña apretada de monte. De aquel zacate cerrado, justo cuando se disponían a cruzar el umbral, surgió un hombre joven que le cerró la reja en la cara. No, aquí no se puede pasar, es propiedad privada. Era un hombrecillo bajo, insignificante. Años después, cada vez que hacía que Jorge repitiera la historia de la casa, le pedía que abundara en la descripción de aquel misterioso vigilante. Jorge siempre decía: tú puedes poner a 10 hombres formados. Si dices me voy a acordar de todos, te acuerdas de todos menos de él. Es un vato absolutamente común. Oye, pero aquí estuvimos la semana pasada, le dijeron al señor. Danos chance de pasar porfa. Pero la semana pasada yo no estaba, y ahora sí. Y aquí yo digo que no pueden pasar, respondió el vigilante. Las chicas le rogaron, le ofrecieron 50 pesos de propina y el tipo meneaba la cabeza. No, al rato quién va a escuchar sus pinches gritos, decía con una sonrisa socarrona. Las chicas no parecían escuchar razones. Después de 20 minutos de discusión, Jorge, mareado, apartó a las chicas y se encaró con el vigilante. Mira, ni tú ni yo, dejémoslo a la suerte. Al tipo le brillaron los ojos. ¿Qué propones? Vamos a echarnos un volado. Si cae águila, pasamos. ¿Y si cae sol? Si cae sol, tú decides si quieres que pasemos o no. Pues tú dices, le dijo. Jorge lanzó la manera y cayó sol. Pasen. Total, yo aquí no soy nadie. Y así, riéndose quedito, el hombre se desapareció en el monte. No volvieron a verlo. Jorge condujo al grupo a una terraza del último piso a la que consideraba segura, en parte porque colgaba fuera de la casa, junto a la ceiba parásita. No quiso beber más que soda. Sentía que debía permanecer alerta, con la espalda apuntando a la ceiba y al río, y la mirada clavada en el portal que daba a la casa. Las chicas, en cambio, se bebieron el litro de brandy y para las 9 de la noche ya estaban ebrias y con ganas de jugar a la botella. Jorge no lograba relajarse y sus amigos se lo reprochaban. Jorge, quita la cara, te toca a ti. Jorge hizo girar la botella. Le tocó mandar a Betty y le ordenó que bailara como stripper, aunque ni sentía deseos de verla moverse. La chica subió a una de las bancas de la terraza y bailó entre risas. Se dio la vuelta para alzarse la playera y lanzó un grito, bajando de un salto. ¡Viene alguien! ¡Viene alguien!
Jorge se levantó como un resorte, miró hacia la casa. Una sombra atravesó la ventana. Una sombra que no se subía y bajaba como dando pasos, sino que se deslizaba hacia el otro extremo del tercer piso. Una sombra lo bastante oscura como para sobresalir en la oscuridad de la casa vacía. Hacia la barra, pensó Jorge en aquel momento, hacia la escalera escondida atrás de la barra. Les ordenó a las chicas que se recostaran en el piso y a Tacho que aguardara junto al marco de la ventana. Así, con los puños apretados y el estómago hecho un nudo, esperó a que el intruso hiciera su aparición. Pasaron unos 10 minutos de tensión insoportable en los que solo se escucharon los susurros angustiados de las chicas y el rumor de los grillos y de las salamandras. Ningún paso, ningún reclamo, nada. Evelia comenzó a gemir y eso los hizo salir del trance. Jorge ordenó la retirada. Todos se pusieron de pie menos Evelia. Jorge, algo le pasa, dijo Betty. Evelia, acostada boca abajo sobre el piso de la terraza, jadeaba y se sacudía como si se riera. Evelia, déjate de pendejadas. Párate, le ladró Jorge. La chica no obedeció. Jorge la tomó de los hombros y la sacudió con rudeza. ¡Ey, párate ya! Y tiró del cuerpecillo de Evelia. Cuando le dio la vuelta, la chica abrió los párpados. —¿Me estaban buscando? —preguntó con voz áspera y cavernosa. —Me estaban buscando, ¿verdad? Pues aquí estoy. Ya no es ella —pensó Jorge—. Esta es otra madre. Y se le erizaron los cabellos. —Déjate de pendejadas, Evelia —le ordenó. La voz salió más floja de lo que quería. Evelia se deshizo de sus brazos, no permitía que nadie la tocara, lanzaba golpes, patadas y escupitajos. A Betty, que se inclinó para calmarla, le dio un taconazo en la cara con tanta fuerza que la muchacha salió despedida contra el barandal de la terraza. Jorge, con ayuda de Tacho, volvieron a cogerla. —No, suéltenme, ya estoy bien, vamos a seguir jugando. Pero aquella mirada no engañaba a Jorge. —Ni madres, tú no estás bien, tú no eres tú. La cargaron entre los dos y entraron a la casa. Sin más ayuda que las pupilas inflamadas, hallaron la salida. Betty y Jacqueline gimoteaban prendidas de la camisa de Jorge. Pensaron que podían quedarse. Se reía Evelia entre sollozos. Pues aquí se van a quedar todos, y a ella yo me la voy a llevar. Llegaron a la verja. Evelia, que en ningún momento dejó de removerse como culebra escurridiza, con las puras manos comenzó a arrastrarse por la tierra como paralizada de la cintura para abajo, otra vez hacia el umbral de la casa. Si se mete yo no la voy a sacar, pensó Jorge con espanto. Y si yo no la saco nadie la va a sacar. Y corrió sobre ella a pocos metros de la entrada. Le dio vuelta y la golpeó en el rostro con la mano abierta, como lo hubiera hecho con un varón más joven que él. Evelia se rió. ¿Tú crees que me pegas a mí? ¿Tú crees que me estás lastimando? —¡Cállate! —le gritó Jorge. La cara de Evelia estaba roja por el puñetazo. —Jorge, no me pegues. Soy yo, ya regresé —gritó segundos después. Jorge la abrazó muy fuerte pensando que el peligro había pasado. Años después, Jorge me contó cómo le habían hecho para regresar a Boca del Río, cómo terminaron aporreando las puertas de la iglesia de Santa Ana con una Evelia que pasaba del llanto a la risa en cuestión de minutos. Aquella noche, la primera vez que escuché la historia, la primera vez que salimos, Jorge dijo que habían conseguido un aventón por casualidad. No dijo nada del tiempo que permanecieron él y Tacho y las chicas inmóviles bajo una de las farolas de la brecha, incapaces de hallar en la oscuridad las luces de la carretera, temerosos de estar regresando a la casa maldita en vez de escapar de ella. Tampoco habló de los versos que empezó a recitar Belia, partes de salmos y bramidos y esfuerzos por liberarse. La decisión de presentar a Evelia ante el cura de Santa Ana había sido suya. Jorge no lo iba a confesar sino muchos años después, bajo la presión de mis preguntas. Regresaron al centro de Boca del Río a bordo de una Caribe.
Tuvieron que sentarse sobre Evelia para mantenerla dentro del auto y calmada. De todas formas se revolvía como un felino. El conductor de la Caribe los dejó frente al atrio de Santa Ana. Jorge corrió hacia la sacristía y aporreó a la puerta. Una mujer gorda les abrió y les preguntó que qué deseaban. Jorge señaló a Evelia, que yacía sollozante sobre el regazo de Betty, las dos sentaditas en la acera. La mujer desapareció. El cura salió del lugar. Iba en bermudas y chanclas. El sacerdote salió al atrio y miró de cerca a Evelia. Le apartó los cabellos mojados de la cara y la chica gruñó. No, muchachos, esta niña se pasó de pastillas, concluyó el cura. Además apesta mucho alcohol. O se metió algún estupefaciente o tiene un brote de esquizofrenia. Llévenla a la Cruz Roja. Se volvió a la sacristía y les cerró la puerta. ¿Eso es un caso de histeria o de sugestión? Jorge aceptó que él lo había pensado también. Lo que no entendía era que el sacerdote se lavara las manos. ¿Sabes? Por primera vez entendí ese tipo de películas en donde hacen el efecto ese de que todo te viene encima, porque me sentía en un mundo diferente. La gente que pasaba se nos quedaba mirando como si fuéramos un espectáculo. No eran ni las 11 de la noche. Un hombre se acercó, un taxista. Oigan, yo los estoy viendo desde hace rato. ¿Qué le pasa a la muchacha? Los chicos le contaron. Yo conozco a un curandero y es bueno. Si quieren vamos, es aquí en el Morro. Como era a menos de 10 minutos, decidieron subirse al carro. Treparon por una colina hasta llegar a un terreno bardeado. En medio yacía una casa levantada con tropeza, pero bien pintada. Bajaron a tocar y no había nadie. Qué raro, el vato siempre está a esta hora. El taxista detuvo a un colega y entabló plática con él. Los dos miraban en dirección a Evelia, que se revolcaba sobre la arena de la cuneta. El segundo taxista se bajó del carro y se acercó a ellos. Era un hombre barrigón, lleno de canas y con poca paciencia. Oye, chamaca, la llamó. Se inclinó sobre ella y comenzó a bofetearla. Te gustan los chochos, ¿verdad? Te gusta meterte tiner y ponerte hasta la madre. Apretó la barbilla de Evelia hasta hacerle enseñar los dientes. Ya, déjate de pendejadas y párate. Evelia abrió los ojos y comenzó a reírse. Adivina quién está aquí conmigo, le dijo el taxista. La puta de María Esperanza. El rostro cobrizo del taxista se volvió verde. Dio 3 pasos atrás confundido. Tú sabes de quién estoy hablando. Tú sabes que está aquí conmigo. Yo me la estoy chingando. Jorge estaba a 2 metros de la escena y vio cómo el hombre corrió hasta su taxi, desenvolvió algo del espejo retrovisor y le hizo señas a Jorge. ¿Por qué a mí? Pensó. Algo dentro de él le respondía. Tú sabías y no dijiste nada. Si algo le pasa a esta chamaca va a ser tu culpa. Esa niña está muy mal. Llévenla a un lugar porque se te va a ir. Le entregó a Jorge un rosario. Que Dios los bendiga. Yo no los puedo seguir. Fue el primer taxista el que le explicó a Jorge que María Esperanza era el nombre de la madre del segundo taxista, viejo conocido suyo. Hacía pocas semanas que la señora había muerto. El taxista también les dijo que conocía a otra curandera, pero que había que atravesar todo Veracruz porque vivía detrás de la iglesia de la Guadalupana, allá por Revillagigedo, más allá de las vías del tren. Se ofreció a llevarlos y sin cobrarles un peso. Aceptaron. En el camino perdieron a Betty. Cuando pasaban junto a una unidad habitacional del Morro, ella les pidió al chofer que se detuviera. Cruzó el bulevar y se metió a una casa. Jorge supuso que era de su familia. Se dio cuenta que no sabía exactamente dónde vivía su amiga y salió de pronto con un libro en la mano. Mi mamá no quiere que vaya, me dijo, pero le dio el libro a Jorge. Era una Biblia. Dice que te dé esto. No sé de qué sirva, pero te lo doy. Tardaron 1 hora en atravesar la ciudad hasta el barrio de casitas de un nivel y enormes baches en las calles. El taxista se detuvo frente a la modesta entrada de una vecindad. Una mujer ya lo esperaba afuera. Cuando el auto se paró, les abrió la puerta.
Tenía un rostro amable, regordete, llevaba el cabello muy corto y teñido de rubio y no aparentaba tener más de 30 años. Bienvenidos, muchachos, ya los estamos esperando, fue lo primero que dijo. Condujo al grupo hacia el interior de una vecindad. El suelo del patio era de tierra. En el centro se levantaba una casucha de madera. Es la casa de la curandera. Yo soy clarividente, explicó. Hizo pasar al taxista con Evelia en brazos al interior de la cabaña y al resto los formó en el umbral. Tú pasas, le dijo a Jorge. Luego se volvió hacia Tacho y Jacqueline. Ustedes no. Tú lo traes en la espalda y la niña en la pierna. Quédense afuera. Jorge recordó que Tacho tenía una gárgola tatuada en el hombro y Jacqueline una serpiente enroscada en el tobillo. En el interior de la casa de madera estaba lleno de velas. Sobre una de las paredes colgaban 3 retratos, al centro el del Cristo vestido con túnica blanca, sin corona de espinas y nada, sonriente y relajado. Lo rodeaban imágenes de una mujer hermosa que Jorge creyó que era la Virgen, y de un Catrín de mirada enigmática y piel clara que llevaba patillas y bigotito. La curandera era una mujer madura, de piel muy oscura y cabello gris, suelto hasta las caderas. Tan pronto entró en el lugar, ordenó que sentaran a Evelia en un sillón colocado en medio de la estancia y que fuera Jorge y el taxista quienes la sujetaran de los brazos. La mujer tomó un ramo de hierbas de una mesa y comenzó a azotar con ellos el cuerpo de Evelia mientras invocaba una retahíla de santos católicos. Evelia, mientras tanto, aullaba, bramaba y maldecía mucho. La curandera tomó un huevo y se lo pasó a la chica por las sienes. Se reventó cuando tocó la piel sudorosa. Un segundo huevo corrió la misma suerte. La curandera tomó un limón y unas tijeras, rayó una cruz sobre el limón y se lo untó a Evelia por todo el cuerpo. El fruto quedó amarillo con manchas marrones como si se hubiera podrido. Para entonces, Evelia se sacudía tan fuerte que Jorge tuvo que hacer un esfuerzo para impedir que el cuerpecillo de su amiga se levantara del asiento. Ya no reía ni lloraba. Mostraba los dientes y las encías negras e intentaba morder a Jorge y al taxista, a la propia curandera también. Las venas y tendones del cuello parecían cables a punto de reventar. «¡Me estaban buscando! Ella me andaba buscando y aquí estoy», repetía furiosa. La curandera bañó a Evelia con agua bendita. La chica chilló como si la estuvieran acuchillando. «Sal, espíritu impuro, en nombre del Señor Jesucristo, en nombre de su bautizo, en nombre de su crucifixión, en nombre de su resurrección», decía la curandera. Eran las únicas palabras en la retahíla de aullidos que Jorge entendió. «Ella me llamó, ella me fue a buscar, esta perra es mía». Las llamas de las veladoras, cientos de ellas sobre las paredes, chisporrotearon ante cada palabra. Cada vez que Evelia gritaba, las mechas de las velas tronaban y despedían chispas como si las hubieran espolvoreado con pólvora. Años después, cuando Jorge y yo ya vivíamos juntos, le pedí que me contara de nuevo. Para entonces yo ya había escuchado por lo menos 6 veces la historia. Compramos cervezas y nos tendimos en diminutos sofás. 2 de las 4 paredes de la sala tenían grandes ventanales con luces encendidas. ¿Y nunca pensaste que todo podía ser un truco? Las velas pueden tener basura, o pudieron haberles echado algo. Y el limón a lo mejor yo me lo imaginé verde o ella lo cambió, lo sé. Pero hubo más cosas. ¿Cómo supo Evelia lo del taxista? ¿Cómo entre todos apenas podíamos sostenerla si no pesa más de 40 kilos? ¿La fuerza de los dementes? ¿Y la luz que se iba y regresaba? Alguien pudo haberla controlado desde afuera. Jorge sacudió la cabeza. ¿Sabes qué sentía durante el ritual? Se me figuraba que la curandera era como un ingeniero en sistemas, como el cuate al que llamas todo histérico porque tu máquina tronó y él te dice, «Ok, ¿ya se fijó si está conectada?» O sea, empezó desde cero, la albahaca, los huevos, y de ahí fue subiendo. Hasta sus rezos iban volviéndose más intensos. Después de un rato hablaba en lenguas que yo no podía entender. «Glosolalia»,
dije, apelando a mi memoria y a los libros de psiquiatría que tuve que leer para tratar de entender aquella historia. Como sea. Y la lluvia del principio, y la loca, y las escaleras, y la reja, ¿cómo explicas eso? Me di cuenta que se había molestado, por lo que guardé silencio. Cuando estaba allá adentro agarrando a Evelia, de lo último que me acuerdo es del fuego. La curandera se puso a dar vueltas alrededor de nosotros como si bailara y de pronto aventó algo al suelo y quedamos encerrados en un círculo de fuego, un círculo con llamas que me llegaban a la cadera. La curandera saltó sobre las flamas y se fue derechito hacia Evelia. La agarró de los pelos y se puso a gritarle a la cara. Parecía que quería comérsela. Yo estaba en shock en realidad. Eso es lo peor, cuando tus ideas empiezan a claudicar y esa madre, esa cosa que no entiendes, te empieza a invadir. Porque si tú claudicas, esa madre te invade. No queda vacío. Esa madre viene y tú la aceptas como real. No entiendo. Era una lucha constante entre la razón y lo que estaba viendo. Le pregunté por Evelia y sobre cómo lucía. Si yo pudiera llevar toda esta madre a una película, se acercaría al exorcismo de Emily Rose más que al exorcista. Los gritos, las caras, las voces, los ojos, así como si se hubiera metido 10 tachas. ¿Cómo se llamaba el demonio?, pregunté. Para realizar un exorcismo es necesario conocer el nombre de la entidad que domina a la víctima. Es un dato clave que manejan en la literatura del tema. El ritual romano católico, como los grimorios medievales que instruyen la invocación de un demonio. Sin nombre no hay contrato. Ahora no, me dijo, con el rostro serio. Te lo digo después, cuando no estoy chupando. Después del espectáculo del fuego, Jorge aprovechó que la curandera salía del cuarto para escapar de la cabaña. Vomitó en el patio. Pura bilis. Los focos de la vecindad se prendían y apagaban como si la instalación eléctrica sufriera altibajos de corriente. Tacho y Jacqueline seguían ahí. Betty había llegado con su madre. Era la 1 de la mañana. La clarividente ha estado llame y llame a otras guías de Catemaco y de San Andrés para que ayuden desde allá, le explicó Tacho. Tacho sabía que era una guía. Su madre, doña Ana, era asidua de los rituales de sanación que se llevaban a cabo en varias partes del puerto. En ellos se liberaba al paciente de las malas vibras. También se los liberaba de los trabajos que brujos sin escrúpulos aceptaban hacer, pagados por los enemigos de la víctima. Estos rituales eran y aún son tan populares entre los veracruzanos que incluso la Iglesia Católica debe ofertar regularmente misas de sanación y liberación para no perder feligreses. ¿Ya le hablaron a los papás de Belia?, preguntó Jorge cuando al fin logró respirar. Ya vienen en camino. A pocos metros, la curandera, la clarividente y un pequeño grupo de mujeres discutían el tratamiento. ¿Ya la limpiaste? Ya, y nada, dijo la curandera. ¿Y el círculo de fuego? Ya. ¿Ya dijo su nombre? Es muy fuerte, no se quiere ir. Ya amenazó que a las 4:02 se la lleva. Entonces no queda otra más que mandarlo a llamar. Sí, ya lo hago. Me debe algunos favores. Jorge ya no quiso entrar a la cabaña cuando la curandera regresó. Lo miró todo desde el umbral, como las señoras desnudaron a Evelia, cómo le pusieron una bata blanca, cómo azotaron el cuerpo de la curandera con manojos de hierba, mientras todas rezaban, y la curandera comenzó a mecerse sobre los pies. Eructó ruidosamente y luego casi se desmaya. Las mujeres se aprestaron a socorrerla antes de que terminara de tomarla de los brazos, y la curandera ya estaba de pie, moviéndose por todo el cuarto. Tenía una energía claramente distinta, una energía masculina. Muy buenas noches tengan todos ustedes, saludó con voz profunda. Mi nombre es Jean Gardec y estoy aquí para ayudar a esta hermanita. Descubrió a Evelia sobre el sofá y la señaló con el índice. Yo a ti te conozco. Tú y yo nos hemos batido muchas veces y ya es hora de que dejes a esta muchacha. Ella me estaba buscando, chilló Evelia. Hace mucho que me está llamando. Me la voy a llevar.
No, ella no te pertenece, ella es de Dios. Márchate y no regreses, no me iré sin las manos vacías. Jean Gardec se cruzó de brazos, se retorció los invisibles bigotes entre los dedos. Algo has de querer a cambio de la chamaca, a ver, pide. Evelia mordía el aire. ¿Qué tal un cabro? ¿Un cabro negro? Decía condescendiente. Fue entonces cuando Evelia, o lo que estaba dentro de Evelia, comenzó a hablar con voz rasposa. Jorge ya no quiso quedarse a escuchar. Salió de la vecindad a la calle. Se moría por un cigarrillo, por sentir su estómago lleno de otra cosa que no fuera el miedo. Un taxi se detuvo junto a él. De él bajó doña Ana, la madre de Tacho. Jorge suspiró aliviado. Era bueno ver un rostro conocido. Pero doña Ana no lo saludó, lo hizo retroceder hasta la pared con su mirada rabiosa. —¿Ya ven? Por andarle de pendejo se lo toparon de frente. Otro día, en el año 2010, fuimos a buscar la dichosa vecindad donde había tenido lugar el exorcismo. Enfilamos rumbo a la iglesia de la Guadalupana y tras mucho preguntar dimos con la vecindad. Ni la choza ni la curandera estaban y tampoco la clarividente. Los vecinos nos dieron indicaciones vagas del nuevo domicilio de lo que ellos llamaban el templo. Yo había leído bastante sobre espiritistas, espiritualistas y trinitarios marianos en Veracruz. Era un tema que me interesaba por la cantidad de gente de Veracruz que daba por cierto el poder de los espíritus y no tanto porque yo misma participara de esas creencias. Hasta cierto punto las consideraba partes de la idiosincrasia del jarocho. Jorge, ¿ese tal Jean Gardec no sería Allan Kardec? Le conté de regreso a casa que Kardec fue un francés fundador de la doctrina espiritista del siglo XIX, que en el archivo histórico en donde hizo mi servicio social tenían sus dos primeras obras, el libro de los espíritus y el libro de los medios. Ya en casa, emocionado por esta posible revelación, hice una elaboración simbólica y le mostré en la computadora un supuesto retrato de Kardec. Le pregunté si no era el mismo que colgaba en la pared de la curandera. Jorge la miró un rato y dijo: «Puede ser». Le pregunté de nuevo por el nombre del demonio y se hizo el tonto. Yo había transcrito en una hoja de mi cuaderno de notas los nombres de los demonios que aparecen en el Gran Grimorio, un libro de encantamientos del siglo XVIII. Este texto, al igual que los supuestos opúsculos de San Cipriano, San Honorio, el propio Salomón y Merlín el mago, presentaban claves y fórmulas mágicas para, entre otras cosas, invocar demonios, hablar con los muertos, ganar la lotería, hacer que alguien bailara desnudo ante una fábrica de pegamento de porcelana y muchas otras cosas. Le mostré la página con los nombres demoníacos. Ese, me dijo. No quiso pronunciar el nombre. Satanaquia, el gran general de los infiernos, mano derecha de Lucifer, jefe de Pruslas, Amón y Barbatos. Su poder, según el documento, es el de volver joven o viejo a quien sea, pero también el de subyugar a toda niña o mujer para hacer lo que él quiera. Días después, el mismo año, el año del cuento, fuimos a buscar a Tacho y doña Ana. Ninguno de los dos quiso hablar. Nos contaron que Evelia se había casado con un muchacho del barrio al que apodaban el Sapo, famoso porque soñaba a los que iban a morir. No me extraña que no quiera hablar, dijo Jorge, para excusar el trato tosco que Tacho nos dio durante la visita. Este cabrón vio al diablo y todos lo vimos. Durante los meses que siguieron al horror en la casa del Estero, Jorge evitó a sus amigos. No fue algo deliberado, simplemente comenzó a frecuentar otros círculos, a pasar más tiempo en casa de la abuela. Después supo por Jacqueline que los padres de Belia llegaron después de que todos se marcharon y se negaron a creer lo que la curandera le contó de su hija. Pensaron que querían sacarles dinero a la fuerza. 5,000 pesos que la curandera pidió para poder completar el ritual de liberación, que incluía el sacrificio de un chivo. Según Jacqueline, Evelia estuvo bien unos meses y luego, un día de repente, se encerró en su cuarto y se negó a salir.
Atacaba a sus padres, se defecaba encima, se hacía daño con las paredes y las cosas que rompía. Los padres la llevaron con médicos y psiquiatras. Uno de ellos incluso sugirió que internaran a la chica en una clínica mental. Tiempo más tarde, esta vez por boca de Betty, Jorge se enteró de que al final, desesperados por no poder curar a Evelia, los padres de la chica cedieron a la presión de familiares y vecinos que insistían en que tenían que llevarla a una misa de liberación en Puente Jula, un poblado ubicado a pocos kilómetros del puerto. El pueblo, de no más de 3000 habitantes, era famoso por los exorcismos realizados por el padre Casto Simón. Estos tenían y aún tienen lugar todos los viernes a las 3 de la tarde. Se oficia en latín y arameo y su colofón consiste en un ritual de expulsión demoníaca que dura varias horas. Según Betty, Evelia era siempre la primera de todos los endemoniados en caer al suelo de la parroquia. Pronto fue obvio para los oficiantes que la chica requería de un exorcismo especial al que finalmente accedieron los angustiados padres. Dicen que amarraron a Evelia junto con un puerco al borde de una barranca allá por Rinconada y empezaron un exorcismo. En algún momento el demonio se salió de ella, se metió al marrano y entre todos los que estaban ahí lo aventaron al barranco. Aquella primera cita nos marchamos del bar cuando Jorge terminó su extraña historia. Caminamos juntos hasta mi casa, yo pegada a la pared, él junto a la acera. No había conocido antes a un chico que insistiera tanto en que camináramos de aquella manera. ¿Cuál es tu filosofía de vida?, me preguntó de pronto. Si hubiera tenido la edad que tengo ahora, unos 30 años, me hubiera partido de risa, pero solo tenía 24 y fui sincera cuando le dije no tengo ni puta idea. Quise entonces preguntarle algo que había estado pensando toda la noche. ¿De verdad crees en el diablo? No te puedo decir que no exista, me dijo. Sería muy egoísta decirte que no. Vivimos en un universo enorme manejado por energías que no comprendemos. Nosotros los humanos somos una micromierda en medio de este universo. No somos nada. Lo que sabemos no se compara a todo lo que nos falta por saber y todo lo que no podemos saber nunca. En aquel momento no entendí que Jorge habitaba un mundo distinto del mío. Estaba más ocupada en enviarle las señales correctas para que me besara. Lo comprendí después, cuando ya era tarde, cuando las diferencias entre nosotros fueron demasiado grandes y dolorosas como para negarlas, cuando él se fue y yo me quedé sola, con la mitad de las cosas que habíamos comprado juntos, y el perro y el gato. Pero aquella noche de mayo yo ignoraba todo eso. Aquella noche de mayo nos llovió encima y Jorge terminó por llevarme en taxi a casa. Antes de abrir la puerta nos abrazamos, sin besos, solo con las ganas, y nos dijimos buenas noches. Fue así como conocí a mi primer marido y me enamoré de las historias que contaba. Esta historia fue larga, lo sé, pero se me hace muy interesante porque además conjunta todo de lo que hemos estado hablando. Exorcismos, casualmente en Puente Jula, casas embrujadas, casas malditas, demonios, todo lo que hemos estado viendo hasta aquí, ¿no? Entonces, bueno, ya hablamos de la Casa del Estero aquí en Boca del Río, en la salida a Antón Lizardo, y ahora vamos a hablar de la casa famosa de Orizaba. Es una casa muy famosa porque se dice que nadie puede quedarse en ella y también había rumores de que si te lograbas quedar a pasar toda una noche te regalaban el lugar. Entonces vamos a contar esto para terminar nuestra sesión de hoy. Ya mañana seguiremos con todo esto de las casas embrujadas. Hay mucha tela de dónde cortar de esto y vamos a seguir en el tema, ¿les parece? Pero bueno, la información que a continuación se va a presentar no indica que sean hechos verdaderos.
Es el producto de historias contadas y escuchadas, con el fin de dar a conocer ese precioso tesoro oculto y enigmático que hay en cada zona de la región. Si usted sabe algo relacionado con el tema, no dude en comunicarlo. Cuéntelo. Hace falta que se sigan contando las leyendas. En lo que ahora es Sur 2, esquina con Poniente 5, frente a donde se encontraba la tienda Continua en la ciudad de Orizaba, Veracruz, se encuentra una casa antigua de la que solo pueden verse unas ruinas en el exterior. Un portón apenas oculta la entrada hacia lo desconocido. Tal vez de los casos más extraños y difíciles de comprobar o explicar debido a la falta de divulgación o al olvido que se le ha dado. No se sabe precisamente en qué tiempo sucedió el primer fenómeno sobrenatural en esta casa, pero la leyenda cuenta que en la calle, actualmente frente a donde estaba Continua, como dije, se encontraban en la calle pues jugando unos niños. Lo que empezó como un juego terminó en alboroto y escándalo. Uno de los niños lanzó una piedra hacia el interior de la casa y un momento después la misma le regresó con la misma fuerza, justo en el momento en que pasaba un automóvil, causando un tremendo disgusto en el conductor debido a que la piedra rompió el parabrisas y dio un frenón para buscar al culpable. Entre el alboroto, algunos testigos junto con los niños habían dicho que efectivamente la piedra había sido aventada hacia la casa, pero que había regresado misteriosamente, a lo que el dueño del automóvil no dudó en ir a reclamar a la ya citada casa. Dio fuertes golpes en el portón sin recibir respuesta alguna, y no tardaron en decirle que en esa casa no vivía nadie y que no se conocía dueño. Indignado por ese ridículo en plena vía pública, no tuvo más remedio que retirarse del lugar. Hubo un tiempo en que el camión de la basura tardó en pasar por esas calles y los vecinos de esas casas entonces tenían desechos como láminas de cartón, cajas, basura no tan escandalosa y propia como para ser tirada por ahí sin que nadie se diera cuenta. Entonces la aventaron al patio de la casa, desde las azoteas. Lo hacían ya muy noche, ¿no? Para que nadie se diera cuenta. Pero al amanecer, los vecinos reclamaban que había basura afuera y que daba mal aspecto, y efectivamente la basura otra vez estaba afuera de la casa como si los vecinos la hubieran sacado y mal puesto ahí. Extrañadísimos por lo ocurrido, no tardaron en confesar que la habían tirado al patio de aquella casa, porque no creían lo que estaban viendo. El aire no pudo haberla levantado las láminas o las cajas, y además no habían escuchado ruidos en la noche. Además, si abrían ese portón hubiera sonado mucho. Los hechos extraños empezaron a darse y no tardó la gente en preguntarse que qué habría allá adentro o cómo sería, a lo que todas las anécdotas o historias contadas por los aventureros, que eran chavos banda, paracaidistas o simples curiosos, lograban adentrarse en la casa y decían cosas que se resumen en lo siguiente: ¿quién sabe cómo lo hicimos? El chiste es que pudimos meternos. O algunos también decían, yo solito me trepé por la pared y caí adentro. Una vez en el interior de la casa comenzaban a sentir extraños mareos, síntomas de que les subía la presión o les bajaba, ganas de desmayarse, a algunos se les nublaba la vista, otros veían todo a su alrededor removerse de repente, y la sorpresa de su vida era cuando por arte de magia aparecían afuera de la casa como si nunca hubieran entrado. Ahora bien, muchos han optado por no hablar del tema. Entonces se fue quedando en el olvido, aunque por ahí se dice que quien llegue a pasar una noche en esa casa sin amanecer afuera de ella, entonces se va a quedar con ella. Para muchos ahí termina el relato, la casa misteriosa o la casa de donde te sacan. Pero aquí una de las tantas respuestas que hay que se dan a lo largo de este misterio. Con la llegada del ferrocarril a la ciudad de Orizaba, el paso del puerto de Veracruz hacia la Ciudad de México se vio utilizado por una infinidad de gente.
Un adinerado extranjero, probablemente español, que antes había visitado la ciudad, se enamoró de la zona y del clima de la región, por lo que, de regalo de bodas para uno de sus hijos, planeó la construcción de una casa donde viviría y daría frutos de una nueva manera, en la ahora Tierra de Agua Alegre. La construcción se daría entre los años 1870 y 80. Terminada la importante obra, el hijo extranjero llegó con esposa e hijo en camino. La casa estaba ya preparada con sirvientes y un mayordomo de edad. Fueron las primeras personas, junto con el matrimonio, que habitaron ahí e iniciaron su vida dentro de ese lugar. Al transcurrir los años, conmemoraban un año de estancia en la ciudad. Los años. Al transcurrir un año, conmemoraron su año en la ciudad y con el paso del tiempo la servidumbre se haría casi parte de la familia. Eran una familia que tenía mucha confianza con la gente aledaña y daban oportunidad a que se demostrara que podían ser buenos y trabajadores y los apoyaban. Sin embargo, permanecía en pie la figura del mayordomo, firme, obediente y claro, que era el principal de la servidumbre, muy querido por parte de la familia, ya que era parte del inicio en ese nuevo hogar. Está escrito medio raro, ¿eh? No soy yo. Continúo. Un amigo querido del hijo extranjero había venido de viaje a Orizaba para probar suerte en el país, por lo que se hospedó en su casa cierto tiempo. Su amistad se incrementaría y la suerte daría fruto como si el destino fuera. El que llegara a esa casa tenía la fortuna asegurada. Agradeció por la hospitalidad y un buen día partió para el interior del país para seguir con lo suyo, pero tenía en su corazón la valiosa vida y aprecio de la buena familia de esa casa. Al pasar el tiempo, falleció el padre del hijo extranjero y le heredó a este su gran fortuna, lo que le dio más importancia y no tardó en resaltar entre la cuadra por ser de los riquillos extranjeros. Pasaron alrededor de 25 años. Ya el hijo extranjero ahora era abuelo y cabeza importante de la familia. Sus hijos casados estaban repartidos en otras partes de México, pero la más chica de la familia permanecía soltera y, de la misma manera como el tiempo dejaba su huella en la ciudad, en los muros y en la familia, el mayordomo ya estaba grande. Podría decirse que era como otro abuelo en esa casa. Pasó un mes en cama enfermo, bastante agradecido por el trato del señor de la casa y la familia, claro, porque aunque había servido a ellos, ellos ahora estaban a su lado en los últimos momentos. La leyenda cuenta que un estafador de buena pinta ya estaba merodeando por ahí desde hacía tiempo y aprovechó la situación que estaba acaeciendo para hacerse pasar por un mayordomo con experiencia. Debió haber sido un hombre no tan grande de edad porque pero ya se le verían algunas canas y también era un pillo criminal que solo veía la manera de meterse en lugares con fortuna para saquearlos. El mayordomo falleció en la casa y al poco tiempo se presentó este hombre que de alguna manera logró convencer al señor para tomar el papel importante, es decir, para llenar el hueco del antiguo mayordomo. Estuvo estudiando al pasar de unos cuantos años las actividades de la familia, sus conocidos, sus momentos importantes y se fue ganando la confianza poco a poco. Pero en las noches solo pensaba en la fortuna resguardada en alguna parte de la casa, en la manera de salir huyendo con todo sin ser descubierto. Pero pasaba el tiempo cada vez más. Por fin, la noticia esperada. La última hija del señor se iba a comprometer. Era una ocasión de fiesta y qué mejor fecha para hacerlo que en el aniversario 30 de la casa. Fiesta que los que vivían en la misma tenían en sus corazones por alrededor de por todo lo ocurrido bonito en su estancia. Cada aniversario se reunían a comer, bailar, charlar sobre aquellos primeros días en que llegaron. Se recordaba en el aniversario 10 cuando había griterío de niños en la casa, o el aniversario 18 cuando se comprometió el primogénito de la familia.
pues ahora era el aniversario 30 y el compromiso del último hijo sería una cosa grande. Vendrían todos los demás hijos ya casados, familiares, amigos, nuevos y viejos, vecinos y demás conocidos, y hasta la misma servidumbre de años atrás. Aquellos que hubieran pisado la casa estaban de ley invitados a la celebración. El festejo iba a estar de lujo. A la hora nuevo mayordomo ya le habían tocado 5 años de conmemoración, pero ahora se le encomendaba llevar la rienda de toda la servidumbre, ver que los preparativos estuvieran listos, las invitaciones, el banquete, todo a la perfección. Fue entonces cuando, tan emocionado el señor, le dijo al mayordomo, que adoraba ya en esas fechas, que era como un día de suerte que les había tocado, el mejor regalo que su padre pudo haberle dado y que iba a mantener y hacer florecer mientras viviera. Le contó al mayordomo cómo su fortuna incrementaba en vez de bajar casi año con año, a lo que el mayordomo solo prestaba atención como queriendo sacarle en dónde estaba resguardada. Haciendo uso de sus tretas e inspirando confianza, le sacó la verdad. La fortuna estaba oculta en una parte de la casa tras unos libreros. Lo más seguro es que haya estado en antiguos baúles. Le dijo que le ayudara a ver de cuánto disponían para la fiesta, y al mostrar el inmenso dinero al mayordomo, éste se quedó perplejo. Desde ese día se dice que no dormía, tratando solo de planear cómo sacar toda esa riqueza y cómo la iba a gastar en probablemente cualquier otro país. Faltaba ya como un mes para la fiesta y el mayordomo no ideaba aún la fechoría. La leyenda dice que, sentado en la mesa, la familia, ya listos para comer, la hija menor aún no llegaba, y entonces el señor de la casa se levantó y dijo: «Aquí no come nadie si no comen todos». Efectivamente, llegó después la hija menor y, al sentarse, iniciaron la comida. En ese momento al mayordomo se le vino la idea para lograr distraer a todos y así poder salir sin prisa ni escándalo y robar lo planeado. Una mañana el mayordomo se levantó temprano y fue a esos lugares ocultos donde venden polvos para limpiar, insecticidas, aromatizantes, venenos. Pidió un polvo raro, que según él era para deshacerse de alimañas. Ahí le explicaron que una vez ingerido el veneno, el animal se cansaba y le provocaba sueño, y tiempo después fallecía dormido. Llegó el día de la fiesta y comenzaron a llegar las amistades de todas partes, vecinos de la cuadra, otros familiares, antiguos habitantes que habían llegado ahí en algún momento a convivir con la familia. Unas versiones de la leyenda dicen que el mayordomo echó el polvo en una crema o sopa, y otras que echó pequeñas porciones en los aleros y que sirvió un platillo que necesitaba bastante sal para saborearse. Otra que fue en las bebidas o los postres, y tal vez el malvado hizo todo lo anterior. De alguna manera, el chiste es que colocó el somnoliento veneno en la comida, y llegó pues la campana anunciando la hora de sentarse a la mesa. Junto con el brindis, para esa hora ya todos los invitados deberían haber llegado, pues el compromiso se llevaría a cabo minutos antes de la comida, y así fue. Con aplausos y alegría se sentaron todos a comer en una mesa adaptada y bastante grande. Todos los que habían pisado esa casa. Había mucha gente reunida, pues, niños, ancianos, jóvenes, todos llenos de alegría. Él sabía que pronto probarían su última comida, pero ya no había marcha atrás. El solo hecho de pensar en toda la fortuna lo hacía regresar a ese plan despiadado. Ya todos estaban sentados en la mesa. El señor de la casa dio un discurso antes de probar el alimento, mirando a cada uno al rostro y agradeciendo por su asistencia a la importante fiesta, deseándole lo mejor a todos y, claro, larga vida, a lo que muchos no evitaron derramar una pequeña lágrima por lo emotivo que representaba. Cuenta la leyenda que cuando el señor se dirigió al mayordomo para agradecerle por ocupar el lugar de un buen amigo, el cobarde todavía lloró. En fin,
El mayordomo tuvo extremo cuidado de no ingerir el alimento marcado, del cual todos probaron y que debió haber sido un platillo fuerte para que no hubiera rechazado nadie. Terminaron de comer y se levantó la mesa. Tal vez muchos fueron a la sala de charlar, algunos se pusieron a bailar, los niños jugaron en las recámaras, nadie podía marcharse porque todavía faltaba el pastel, que por lo general se sirve entre hora y hora y media después de la comida. El mayordomo ya contaba los minutos para que eso hiciera efecto. Los niños comenzaron a dormirse uno por uno seguido de los ancianos. De seguro fueron cayendo de sueño persona seguida de otra. Extraño ha de haber sido para los últimos que quedaban despiertos, mirando sorprendidos cómo todos caían de sueño. Se dice que cuando empezaban a sentir el sueño, primero veían que todo les daba vueltas y se mareaban repentinamente, y, bueno, no tardaría en llegar su turno. Una vez que los invitados estaban durmiendo, el mayordomo se apresuró para cargar las bolsas de dinero en una carroza y así escapar. Sin embargo, dicen las historias que cuando ya cargaba la última bolsa o cofre, una voz se le metió en la cabeza y le dijo: ¿Crees que te vas a salir con la tuya? ¿Crees que no te van a encontrar? Tan pronto llegue la ley, encontrará los cuerpos y sabrá que fuiste tú. El mayordomo entonces se vio en una desesperación. Esa voz tenía razón, tenía que hallar la manera de deshacerse de los cuerpos. Entonces se le vino la idea de echarlos en la fosa séptica. Destaparía el hueco destinado a los desechos bajo la casa y ahí depositaría los cadáveres. Primero juntaría todos los cuerpos y los arrojaría uno por uno. Sin embargo, esa voz lo torturó de nuevo. Parece que encontraste la solución. ¿Qué te hace pensar que van a caber todos ahí? Se te va a llenar rápido, ¿no crees? Esa voz volvía a entorpecer sus planes, pero tenía razón. Los cuerpos ocuparían demasiado espacio, por lo que se le ocurrió la macabra idea de cortar los cuerpos. Lo más seguro es que hubiera utilizado un hacha o serrucho para descuartizar a toda la gente y así, en pedazos, arrojarlos al interior de la fosa. Ya era muy noche y a unas cuadras antes de la casa se veía un jinete, un amigo de la familia que hacía tiempo le habían brindado hospitalidad en la casa. Quién sabe cuál habría sido la demora. Quizás le ocurrió un pequeño accidente o tomó un camino equivocado. Tal vez él mismo decidió llegar tarde o el destino o la misma casa sabía lo que iba a ocurrir. Este amigo de la familia sería el único que no llegó a tiempo a la comida, no la probó y no moriría, sino que sería testigo y salvación decente para que el mayordomo no acabara con los cuerpos que le faltaban. La leyenda dice que este amigo de la familia decidió dejar el caballo unas cuadras antes porque estaba muy cansado, el caballo, y recorrió a pie lo que le quedaba. Claro está, darle además la sorpresa a la familia y al señor por su llegada inesperada. Al llegar, se sorprendió al encontrar en silencio el hogar marcado. No solo esa casa, las demás de la cuadra. Probablemente estaban durmiendo, pero no habían asistido a la comida, no había una fiesta ahí. Sigilosamente, con el juego de llaves que aún guardaba, logró entrar. Dio pequeños y silenciosos pasos, pero notó el olor a muerte que desprendía el lugar. Se dirigió hacia donde escuchaba fuertes golpes, y era el mayordomo que daba tremendo castigo a los cuerpos de cada invitado. Entonces la voz regresó a la cabeza del mayordomo. Ya ves, te dije que te iban a encontrar. Ahora no vas a poder esconderte. El mayordomo dio un grito de desesperación. No, cállate, nadie lo sabe. El amigo vio cómo se daba topes en la cabeza, y ante tal escena de ver partes, sangre y todo, le dieron ganas de vomitar, pero no podía ni moverse del terror que sentía. Caminó, dio un paso mal, chocó con una botella
y al caer dio un tremendo cristalazo en el suelo. Esto llamó la atención del mayordomo. El pobre tipo se escondió tras un sillón temblando y casi estuvo a punto de orinarse. El mayordomo se acercó con movimientos sigilosos tratando de no darse a notar, buscando el motivo extraño por el que esto había sucedido. El tipo se encontraba en una completa desesperación mental, entre me defiendo, me quedo quieto, ¿qué hago? El mayordomo, de seguro con puñal en mano, deseaba que lo que la voz le hubiera dicho no fuera cierto. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Fueron minutos de miedo silencioso. El mayordomo, no encontrando nada, prosiguió con su fechoría para terminar de una vez. El tipo, al ver que el mayordomo se retiraba, cegado de miedo, salió del escondite y estuvo casi a punto de llorar. Pero lo más seguro es que hasta se haya mordido los dedos para no gritar de terror. La historia cuenta que antes de salir, él escuchó una voz que le dijo: ¿Por qué te vas? ¡Ayúdame! Pero él, lleno de miedo, salió en camino a la calle y llegó a su caballo para escapar lo más rápido que pudo. Entrada la madrugada, el mayordomo ya había terminado de arrojar los cuerpos a la fosa y lavado el cuarto de la sangre. De seguro la fortuna debió estar lista para partir en la carreta y, sin embargo, ya tapando el hueco de la fosa, la voz entró una última vez para ya no salir de la cabeza del mayordomo. Quién sabe cuántas cosas taladraban los pensamientos de este hombre que no lo dejaban descansar. Tal vez eran las voces de la gente que había muerto, o tal vez era la voz del antiguo mayordomo de la casa, o el mismo mal que una vez se había metido en su cabeza. No aguantaba, y algunas versiones dicen que tomó el puñal y se lo clavó en la cabeza. Otras que se resbaló y cayó al hoyo, y ahí, herido entre los cuerpos y la sangre, vio el mismo rostro del terror, de aquella persona que hablaba directamente a su cabeza. Al otro día, las cuadras vecinas permanecían quietas. Cuando llegó la autoridad máxima y se presenció lo ocurrido, se dice que la casa clamó ayuda para obtener justicia, pero las autoridades, al ver toda la fortuna lista para salir, decidieron ocultar toda la evidencia, taparon el hueco de la fosa, confiscaron los muebles y, claro, las demás casas vecinas. Todos estos bienes se dividieron entre los testigos para lavarse todavía más las manos. Vendieron las casas vecinas a terceras personas, otros las derribaron para construir nuevamente y así vender. Pero esa casa no, esa casa permaneció ahí sin moverle, tal vez por respeto o por miedo a no tocar lo que ahí había sucedido. Se dice que la casa pasó a manos de un importante adinerado de Orizaba, quien, al tratar de venderla, tuvo que primero ir a mostrarla en su interior. Sin embargo, al hacerlo, la casa, como si supiera el interior de las personas, hizo que sintieran mareos para después hacerlos aparecer afuera. La casa ya no confiaría en nadie, por lo que las personas que entraran serían rechazadas inmediatamente. Sin embargo, cuentan que si alguien llega a ser aceptado por las almas o por esa casa, quien logre pasar la noche sin amanecer o aparecer afuera, entonces la casa será suya. Pero ¿qué pasó con el amigo de la familia, el tipo que fue testigo de todo? Un rumor dice que se fue al interior del país, donde se quedó mudo del susto. Sin embargo, al pasar el tiempo le regresó el habla y así contó todo este drama. Tal vez lo creyeron loco, tal vez la historia se deformó al pasar de voz en voz. Pero ahora quienes escuchen este video lo saben y pues dejo en ustedes decidir qué piensan del asunto. Yo me despido, nos vemos con más casas embrujadas. Chao, chao.